Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos. En la mañana de hoy estaremos hablando de muchísimos temas, estaremos hablando de justicia, estaremos hablando de política, estaremos hablando del tema que más domina, como es un bochista, al igual que nosotros, porque conoce la sociedad, es un sociólogo sin quererlo, porque hace una mezcla exquisita en lo que es la sociología, en su conocimiento al pueblo dominicano con la política. Don Ángel Julián Cerulle y Rami. Gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Mejor ahora con su presencia por aquí, Julián. ¿Descansaron esta Semana Santa? En casita sí. La verdad que tiene su benevolencia, le permite descansar. Es así, es así. Autoaislarse del mundo. Aquello que nos gusta, eso. Claro, y uno seguir con esas tradiciones del ayer. Seguir de la infancia, del campo, de seguir viendo las películas del Nazareno, seguir viendo las películas de la crucifixión, los sermones de Jesús, te dejan a ti un aroma de paz y como un reencuentro con la tierra, con el globo terráqueo de nuevo. Hay muchos que esperan esa fecha para irse a la playa, para irse... Es una fecha para tú disfrutar tu espíritu, tu ego, es alimentar el alma. Es un momento como lo hizo Jesús. Supo retirarse por 30 y pico de días a la montaña para uno ver, venga, bella mujer. Nunca Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana. Café Santo Domingo, ¿sabes que mi esposa, yo estaba buscando esta carta en mi biblioteca, una carta de Leoncio Ramos, Abrazo Vázquez. ¿Sabes qué fue Leoncio Ramos? Leoncio Ramos fue uno de los grandes juristas dominicanos, sí. No abogado. Porque aquí le dicen jurista a todo el que tiene un título. Sí. No. El jurista es el creador de las ideas del derecho. El jurista es quien le da razón de ser, es quien pare idea a través de la pluma o a través de la máquina. El jurista es el forjador de la doctrina. Pero Leoncio también fue juez de la Suprema Corte de Justicia y fue un gran penalista. Para que sepan que no están ante un... Sí. No, de hecho, cuando él le dice y le reclama a Horacio, le dice, el que usted continúe me puede generar a mí muchísimas ventajas, como era él que designaba a los jueces, como seguir siendo juez, y le dice, pese a todas esas cosas, yo renuncio a todos esos beneficios para que nosotros podamos continuar con aquello que habíamos firmado, que era el compromiso del 22. Y dice la carta también que todavía estaba fresca la tinta con la que se había firmado aquel acuerdo. Yo sé por dónde tú vas, pero déjame decirte, y te escuché, me luce bien lo que dice y lo que motiva. Pero permíteme decirte algo, porque aquí se viene a un diálogo entre amigos, claro de personas que se respetan. Los tiempos cambian. Las dictaduras fue un fenómeno diabólico para los pueblos del mundo. Fue una etapa. Viene el intercambio, viene a intercalar por tiempo un presidente. Pero si tú observas, estamos volviendo a una etapa donde hoy hay un empuje hacia la permanencia en el poder. Es el caso de la canciller de Alemania. Ya lleva 4 periodos. Sí. El primer ministro de Israel ya entró al 5º. Putin va para 18 años. El presidente de China, la constitución había sido modificada 5 años más 5 años. Ahora la constitución fue reformulada hasta vida tenga y pueda seguirle aportando al pueblo chino. Evo va para el 5º.
está buscando el quinto. El problema no está en la permanencia de un hombre o de una mujer. El problema está en lo fortificado, en lo estructurado, en los conceptos que se tengan en lo que debe ser un partido político. Si tú coges el caso de Estados Unidos, hasta hace unos meses Donald Trump tenía el poder absoluto. Tiene el poder ejecutivo, tenía el Congreso, y él es quien propone a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y los 3 que ha propuesto son de él, no son del otro. El otro lo que tiene que buscar es cómo él le da razón de ser, cómo esculpir su organización política, cómo dedicar tiempo para crear una ideología que provoque un sentimiento, un ideal en su militancia. ¿Qué es un partido político? Es un conjunto de seres humanos con un ideal definido, con ideas unificadas y concretas, poner en práctica hacia la toma del poder. Pero si ese partido político nace y no invierte tiempo en organizar a su pueblo, en hablarle a su pueblo, en educar a su pueblo, el que está va a caminar por un camino sin espina. El asunto no es gritar, el asunto no es lamentarse, el asunto es cómo esculpir. Cuando el PLD nació, el PLD fue a elecciones por primera vez y solo sacó 8,000 votos, 18,000 votos, perdón, porque solo tenía capacidad para motorizar a un pueblo, para poder defender su voto, hasta 18,000 gente, era limitado. En la segunda gana 168,000, porque fue creciendo. Dedicó tiempo a crear círculos de estudio, comité de base, dedicó tiempo a buscar la gente, puerta por puerta. Pero hoy, caros amigos, el problema es que los que tienen la capacidad o la responsabilidad, mejor dicho, de dirigir determinadas organizaciones, dedican el tiempo solo a lo personal, no a la planificación. El país necesita que se le motive. El país necesita que se le alimenten ideas y sueños. El país necesita un pacto de nación. Y para eso se necesita que cada quien ponga de su parte. ¿Estaría usted de acuerdo? Yo estoy 100% de acuerdo, y sabe Fran y todo el que ve el programa que dice que a mí la reelección, la repostulación no me importa. Me gustaría que se consulte al soberano, y si el soberano dice que sí, y pudiéramos poner esto hasta la eternidad, hasta que alguien tenga, pero que se consulte a la gente y no que se usen mayorías mecánicas, y a veces hasta lo que se utiliza comprando personas. Es decir, vamos a consultar a la gente. Si la mayoría dice que quiere reelección eterna, a mí no me importa, pero que lo decida el pueblo, como sucede en muchísimas cosas. Porque usted mencionó el caso de Evo, que va a un plebiscito, o no sé si un referéndum, porque son diferentes, y lo pierde. La sociedad le dice que no quiere más reelección y lleva eso a su espacio de ventaja, que era la Suprema Corte de Justicia o el Constitucional, y ahí encontró cómo retorcer la situación y se va a poder Pero déjame presentar. aclararte algo y perdona de lo de Evo. ¿Por qué Evo toma esa segunda decisión? Porque cuando Evo pierde el referéndum, fue el resultado de una mentira. Fue el resultado de un irrespeto. Se le quiso imputar a Evo que él había escondido la paternidad de un hijo. Y resulta que ese hijo nunca fue hijo de Evo. Y cuando la mujer se ve que jugó, se aprovechó de la posición de haber sido amiga íntima de Evo, y todo se descubre, Evo toma la decisión de encauzar por ante la justicia a esa mujer. Aquel hecho, al tener la prensa los contrarios en su favor, caló en el pueblo y vieron mal a Evo. Cuando el asunto se aclara, Evo recurre a la Suprema. Pero el resultado del referéndum fue el resultado de mentiras, a lo que se
a lo que se suele recurrir. ¿Me explico? Entonces, todo eso hay que verlo, hay que verlo en su conjunto. Y es una garantía, Julián, el que usted utilice la mayoría mecánica a ganar las elecciones luego. Permíteme, vamos a decir, ¿qué se entiende por mayoría mecánica? ¿Me estoy refiriendo al pueblo o a instituciones? Bueno, hay instituciones que son los que deciden, los legisladores en este caso. Permíteme, ¿qué tienen que hacer los otros partidos? Pelear para ganarse el corazón del pueblo y un día tener mayoría en el Congreso. ¿O es que vemos que no hay oposición en este país, es por esa razón que se está llevando? Lo que ocurre es que la oposición solo se ha limitado a 3 temas. Él decía uno, el antihaitianismo, la corrupción y la reelección. Si no le hablan a su pueblo, si no le transmiten mensajes de bondades, de ilusiones y de optimismo y de positivismo a un pueblo. Mira, el presidente le puso en bandeja de plata a la oposición algo que Balaguer nos puso a nosotros en bandeja de... O sea, digo nosotros cuando estuve en el PLD, que nos puso a nosotros y nosotros lo aprovechamos. ¿Cuál fue? No recuerdo bien ahora de qué se trataba. Yo sé que era algo que teníamos que ir al campo, de un plan que inició Balaguer. Nosotros lo hicimos nuestro, nos permitió entrar en contacto con los campesinos. La reforma agraria sería. No, ahora mismo no recuerdo. Cuando te habla el presidente del plan de educación, ¿qué partido político dijo? Nosotros estamos en disposición de cooperar en la alfabetización del pueblo. ¿Quién? ¿No te permitía eso ir casa por casa, reunir 10 personas para tú alfabetizarlo y ahí mismo tú aprovechar y tú transmitirle ideas y principios? No. ¿Qué partido político te presenta a ti un plan sobre lo que es el campo, ya que él habla de la reforma agraria? ¿Qué líder político, qué dirigente coge tiempo para dirigirse al campesino dominicano y decirle cómo debe ser la tierra, para qué sirve la tierra y cómo deben de hacerse las cooperativas agrarias? ¿Qué político le habla sobre el cooperativismo a este país? Es que es más fácil sentarse a criticar que hacer. Julián, no sé, es injusto a veces cuando se quiere culpar a la oposición de los males y decir, no, porque si hicieran, cuando de hecho tenemos una oposición débil en este momento por lo mismo que estamos criticando. Teníamos un partido fuerte de oposición que el autoritarismo y la falta de institucionalidad que tenemos en República Dominicana a través de más de 40 sentencias lo destruyó, lo convirtió en ceniza, que fue el PRD. Y haciendo un pequeño ejercicio de sobrevivencia, tenemos un partido que está tratando de vivir en lo que muchos le llaman democracia, un partido que fue destruido porque era lo que decía Monseñor Masalles, el que no coincide conmigo, yo lo fulmino. Entonces, cuando se quiere culpar de que sí estamos mal, pero si los otros que son la oposición hicieran, cuando los que están en los espacios donde se toman las decisiones son otros. No, yo no estoy recurriendo a ese juego, porque no estoy aquí en una posición. Yo estoy respondiendo en base a lo que ustedes están planteando. Yo te estoy diciendo. Yo escuchaba los otros días a un periodista muy querido mío, oriundo de Santiago, muy respetado por mí, históricamente, y con un temple decía, porque tiene los 3 poderes. Bien, pero ¿qué se está haciendo para poder quitarle uno de los poderes? ¿O es que tú en política se cede espacio? Es como cuando oigo que dicen que Leonel y Danilo tienen que retirarse. Ay, ¿qué capacidad y facultad y autoridad tiene usted para pedirle a otros que se autolinche? No, en política, hasta que tú respiras, te sientes que tú eres poseedor de tú participar y de tú aspirar y de creerte que tú puedes seguir dando. Eres tú quien tiene entonces que apertrecharte para que aquel no retorne. Y si tú no lo haces, el otro va a seguir. ¿Quién te ha dicho a ti que tú cedes la autoridad en tu hogar? Tú le vas a permitir a nadie que venga a tu hogar a trazarte línea y a decirte cuál tiene que ser la conducta de tu mujer y de tus hijos y que él viene a imponer. No. Y las normas, por ejemplo, el tema actual, don Julián, de el voto
de los senadores. Usted que fue, creo, varias veces candidato a senador, de este esquema que te suma los votos del partido más de los diputados. Es un ejercicio democrático que te permite crear... Mira, el senador es la figura más cimera de una provincia, porque pasa a ser senador de la República por la provincia tal. Sí. Ese señor no debe llegar allí con los votos de nadie. Él es la figura cimera de una provincia. Él tiene que expresar y de él tiene que emanar de su elección una autoridad nata, concreta, donde cuando él hable en el Congreso o donde hable, se sepa que está hablando una persona debidamente designada por las mayorías de su provincia. ¿Me explico? Sí, sí. Yo los oigo hablar a ustedes de autoritarismo y de todo. Pero ¿quiénes constituyen en nuestro Congreso en su mayoría en este país? ¿Son personas que aportan en su mayoría? No, claro que no. ¿Son personas que debaten en su mayoría? En lo absoluto. Son personas que cuando se trata un tema de la macroeconomía se preparan para ir allí al Congreso ese día a hacer exposiciones claras, precisas, donde involucren al pueblo, que se vea llamado y autoobligado el pueblo a seguir lo que va a hablar ese senador. ¿Le hablan los senadores a su pueblo? Para nada. ¿Se dirigen alguna vez los senadores a su provincia y a la nación porque ellos dejan de ser senador de la provincia para convertirse en senador de la República? Oye bien, ¿eh? Son los que provocan parir las leyes, que transforman las estructuras arcaicas y nos provocan a nosotros el avance constante, permanente y sucesivo en el tiempo con la transformación de las leyes y de las estructuras institucionales. Lo hacen. ¿Has visto tú alguna vez un senador dirigirse a la nación? ¿Has visto tú senadores que cogen media hora, 1 hora o 2 horas para hablarle al Congreso y a través del Congreso a la nación? No lo hacen. ¿Qué diputado? Aquí tenemos diputados con 30 años casi. ¿Y qué le han aportado a la nación? ¿Qué proyecto de ley, qué ideas han transmitido al pueblo a través de la tribuna del Congreso? No, vamos a hablar, claro. Aquí hay una responsabilidad compartida. Por eso yo digo, a mí no me importa lo que tú dure en el poder. Yo lo que quiero es que se trabaje por mi pueblo. Yo lo que quiero es que pueda parirse un plan de nación donde las fuerzas que intervienen en la producción nacional, trabajadores y empresarios, puedan involucrarse. Mi sueño es ver los hijos de los trabajadores y los hijos de los empresarios un día sentados alrededor de la mesa, esculpiendo lo que deben de ser los planes en el desarrollo industrial, desarrollo agroindustrial y al mismo tiempo parir la estabilidad de lo que crean las riquezas en nuestro pueblo, que son los trabajadores. Y no es que esos legisladores, Julián, son muy dependientes. Entonces que dejen de ser senadores. ¿Del líder o del partido? El partido traza líneas. El partido debe ser la fuerza motorizadora, Frank. Eso de muchos partidos. No, eso es democracia. Que grupitos estén recibiendo millones y millones y no te crean un solo organismo estructural. No. Estados Unidos tiene 2 partidos y se dice que es la democracia más grande del mundo. Pero China tiene un partido y tiene 1.400 millones de habitantes y tiene más de 700 hombres y mujeres que lo han sacado de la pobreza extrema. Y están forjando que cada hijo de chino sea mañana un pequeño científico. Y donde el Estado sea responsable de la salud de un pueblo, responsable de la educación de un pueblo y responsable del devenir de una nación. Por eso es que aquí debe pelearse, no vivir en debates estériles. Lo que hay que motivar y cultivar el corazón y la conciencia de un pueblo, instruirlo, educarlo, volver a los clubes culturales del ayer, donde cada club se convierte en el centinela y en el motivador de la tranquilidad y la estabilidad de su barrio.
volver a la era donde surgieron grandes sindicatos que defendieron y forjaron grandes convenios colectivos, donde haya un sector empresarial fuerte y poderoso en nuestro país. Hacia ahí es que debemos de ir. Tenemos que ir a la publicidad y cuando retornemos, Julián, quisiera hablar un poco de esto que se está dando en los espacios de debate, como por ejemplo la sala capitular, que es un adefesio creado por Peña Gómez, de que el presidente de la sala capitular tiene que ser del mismo partido del alcalde. Y en el Congreso tenemos las comisiones, que ahora todo se lleva como precocinado para aprobarlo, para que veamos ese tipo de cosas donde no hay debate en ninguno de los espacios. Julián Cerulles, con él conversamos después de la pausa. Julián Cerulles está con nosotros, connotado abogado de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, un gran amigo. Y este es el café de Diario 55, unas preguntas sobre la mesa, sobre las decisiones en salas capitulares, donde mencionaba Edison la decisión del doctor José Francisco Peña Gómez de aquel acuerdo, la regla de oro, así le llamó en una oportunidad, que evitar los conflictos y estos enfrentamientos que se originaban en la sala capitular. Hablaba también de el Congreso Nacional, donde ya hay muchos temas que ya van precocinados, podríamos decirlo así. Ya el vocero decidió. Nos juntamos con el vocero. No, mira, lo correcto es que lo que ellos lleven sea la posición que tenga la cúpula política de su partido. Porque también un diputado, un senador,
no es un ente aislado ni individualizado, ni individualista. Él se debe a una organización política. Y una organización política a través de sus estamentos superiores, jerárquicos, es la que habla. Entonces, esos proyectos de leyes se conocen en el partido. Por ejemplo, nosotros, cuando estuve en el PLD en mis 37 años, en sus orígenes, el Comité Central se reunía. Y el Comité Central evaluaba lo que podía ser el programa de ganar el poder, pero también evaluaba los proyectos de leyes que llegaban. Se discutían, no todos, pero lo de suma importancia, y entonces el comité político le daba razón de ser y forma, y eso pasaba a mano de nuestros legisladores. Para ese tiempo creo que teníamos 2 senadores, 18 o 20 diputados, pero todo era debidamente discutido, se evaluaba, y también los proyectos que presentaba a través del partido nuestros legisladores, porque el partido ponía en sus manos lo que eran nuestros proyectos de lo que era el programa de nación de ganar el poder, de tomar el poder. El que lleguen, no es que llegan precocinados, deben de llegar debidamente también ponderados por la estructura política, porque esa es una potestad del partido. No es dejarte a ti que eres senador, tú eres diputado, el individualismo, el egoísmo, no. Todo cuanto tú debes de presentar al Congreso debe también hacerlo llegar al conocimiento del comité político de tu partido. Con eso no están encadenando ni coartando tu independencia, no, es que debe ser patrimonio del partido. Y ese espacio de debate, porque la palabra diputado, viene de eso. Eso es otra cosa. Ya tú eres preparado y el partido te ayuda hasta prepararte y te motiva para cuando llegue el debate, aquella tribuna pueda convertirse en una tribuna de pueblo. Cuando digo tribuna de pueblo es que haya un pueblo interesado en escuchar lo que ese diputado o ese senador está exponiendo. Y tú lo hagas con fundamento, tú lo hagas con criterio, con un concepto claro. Pero no es solo parir un proyecto por parir un proyecto o que te entregue el partido un proyecto y tú no prepararte. No, todos deben prepararse, todos deben conocer, todos deben estudiar. El estudio tiene que ser permanente, la toma de conciencia sobre la razón de ser de un proyecto de ley tiene que ser constante y tener asesores. Los asesores tienen que estar. Un día estoy en Lima, capital de Perú, que fui a un congreso, estoy con unos amigos peruanos y me dicen, mira, ese viene de la Universidad Católica de San Marcos, ese es el mejor senador. ¿Sabes el por qué? Porque él toma a los estudiantes de su curso y lo convierte en sus auxiliares, en sus asistentes. Tiene equipo para que le vayan estudiando todos los proyectos de ley de acuerdo a lo que sea de carácter agrícola, carácter económico, carácter de esto, de la minería, y entonces ellos se les reúnen. Te voy a poner un ejemplo para que estemos claros lo que quiero decir. Y perdonen que cite esa persona. Sí. ¿Verdad? Porque aquí están la gente. Tú observabas que Fidel Castro hablaba de todo. Era un erudito. Fidel Castro iba a la clausura de un congreso de medicina o de derecho y te duraba 1 hora o 2 horas hablando en la clausura. No. Fidel tenía 90 jóvenes, pequeños científicos, en sus diferentes áreas, en un salón grande del Palacio de la Revolución. Esos 90 jóvenes, su función era vivir estudiando y poniendo al día todo lo que se encaminaba y se presentaba en el mundo académico y de la ciencia. Cuando Fidel va a hablar de algo, una síntesis le pasaban a Fidel. Fidel en el camino iba leyendo su síntesis, con su experiencia y la forma locuaz, con dominio de la palabra, las ideas entonces empezaban a aflorar. Pero contaba con 90 jóvenes
el día entero, las 24 horas del día, estudiando, motivando y presentándole todo como iba el mundo a su presidente. Y eso no es exclusivo de Fidel. Aquí gran presidentes se han codeado con intelectuales para que le manejen su discurso y sus temas. Claro, claro. El tema de la regla de oro, que tiene que ser, que pierde el sentido de que el alcalde y el contrapeso tienen que ser del mismo poder. O yo soy diputado y yo no tengo la capacidad de decidir quién me va a dirigir. Si soy senador, yo como senador no decido quién me dirige, sino viene desde fuera y dice, el presidente es Frank. Ese esquema. No, eso tiene que ser. Pues vuelvo al partido. Porque es que hay un criterio errado de lo que es un partido. El partido es la soberanía de su militancia. El individualismo no puede imperar ni operar en las estructuras y en la organización interna de un partido. El partido es quien a través de debate te forja todo lo que debe de ser el armazón y todo lo que debe de ser los tentáculos. Y cada quien entonces va a responder a los dictámenes del partido, que es la resultante de debates internos. Si no es así, entonces tú vas provocando un liderazgo personal, que es lo que tenemos hoy en día. Desde que el PLD dejó de ser PLD, ya, y que se perdió la razón de ser del PLD como aquel que planifica, el que guiaba y el que organizaba, el que educaba. Primero educaba y concientizaba a través de un círculo de estudio. Después te enseñaba la humildad de la militancia, poniéndote a vender y repartir periódico y buscando dinero y tocando puerta por puerta. Y después te enseñaba lo que es el respeto a la democracia interna, de debatir de lo que es lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo compuesto, a lo complejo. Y volver a las masas. Las masas se sienten siempre envueltas en las últimas decisiones que llegan con la unificación de todo. El partido está llamado a trazar, pero eso no encadena la independencia y el libre albedrío de todo lo que surge en el debate. Lo contrario, te prepara para el debate. Va a defender por qué yo quiero que tú seas el presidente de la sala capitular. O vas tú a defender con tu propia fuerza y con toda tu capacidad por qué tú quieres que sea Fran el presidente. Ahora, poner eso de que el alcalde, porque es el alcalde de un partido, todos tienen entonces que designar a uno de ese partido, tampoco es correcto, porque pueden haber mejores valores que ese y le pueden dar más ayuda al alcalde, porque allí no es una competencia ni una componenda para evitar que aquel triunfe. Lo contrario, mi deseo es que el presidente triunfe, que el presidente de la sala capitular triunfe. ¿Por qué? Porque en la medida en que el presidente de la República triunfa, está también triunfando mi país. Y cuando yo sea presidente, lo voy a encontrar más llano el camino. Así es. Yo siempre pongo, vamos a la publicidad, siempre pongo dos ejemplos. Y he dicho que los dos mejores gobiernos de Leonel Fernández fue el 2004, 2008 y el 96-2000. Y todo fue fruto de que tenía un contrapeso, no tenía mayoría. Lo mismo sucedió aquí con Gilberto Cerulle. En la gestión de Papito, que era contrario, por 2 años consecutivos el Ayuntamiento de Santiago ganó premio de calidad del Ministerio de Administración Pública, porque es la razón de ser. Donde hay contrapeso, hay transparencia. Y esos son los ejemplos que usamos. Vamos a la publicidad y venimos con la parte final con Julián Cerulle. Con él continuamos después de la pausa.
Julián Cerulla está con nosotros en el café. ¿Se convierten inmanejables los partidos políticos hoy día? Porque el mismo PLD era un partido de cuadro, es una máquina electoral. Hoy nada más piensa en ganar elecciones, como cada partido busca el tener el dominio. Recuerda uno, Peña Gómez, que para controlar esa efervescencia llegó al 2-2, para apaciguar esos ánimos. Hoy tenemos una Cámara de Diputados donde tanto Danilo como Leonel pues llegan a acuerdo. Vamos a poner dos de los nuestros, un año tú, un año yo. O sea, sin tomar en cuenta, en consideración de que pueda haber alguien que durante los 4 años pueda ser el soporte y la imagen de una Cámara que nos representa como legislación. Pero fíjate tú, por lo menos le dan la forma institucional. Es un comité político que lo decide, que es quien siempre ha decidido todo el comportamiento de sus legisladores. Es el comité político quien siempre ha designado un enlace con sus diputados y con sus senadores. El comité político toma la decisión de decir vamos a poner a este, y ahora tomaron la decisión de los 4 años. Y le ha dado resultados, ha evitado las confrontaciones, porque llega un momento que estos partidos que pierden el concepto estructural, pierden el concepto de la disciplina, entonces se te pueden ir de las manos. Ellos se adelantaron. Cual que sean los resultados que puedan presentarse ante una decisión que tome el presidente en lo que respecta a si busca o no buscaría modificar la Constitución para la reelección. Que como bien tú decías, eso debiera ser un debate de decir, ok, si tienen la mayoría y pueden modificarla, que sea el pueblo que determine mañana en las urnas. En un referéndum. Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Es porque ese es un debate que le quita tiempo al pueblo. El pueblo se ha sustraído, lo han llevado a pensar solo en ese tema últimamente, cuando hay tantas cosas en las cuales debiéramos de ir haciendo y buscando respuestas. Los partidos ganan avar en el corazón de su pueblo, en la medida en que el pueblo ve que ellos le hablan, que el partido le habla, que el partido lo conduce, que el partido lo organiza y que el partido también se convierte, no de forma, podría decirse, copartícipe, pero sí en un instrumento que hace viable soluciones por parte del gobierno. Porque el partido no es solo golpear, no es solo criticar negativamente. También el partido es llevar a un gobierno a buscar respuestas en el orden social, en el orden económico, en el orden político, a favor de un pueblo. En la medida en que tú buscas respuestas, evita que nazcan más pobres. Y entre más pobres nacen, y entre menos dejamos de hacer, entonces más pobres van a haber. Y al cabo de 4 años son tantos los pobres que se te va a hacer más difícil poderle buscar respuesta a ese pueblo. Para mí todo debe ser tener por conclusión una guerra contra el tiempo, unificando voluntades, armonizando conceptos, en la búsqueda de las respuestas que merece un país en todos los estamentos de su diario vivir. Usted que es un hombre de Estado, porque la palabra democracia es tan amplia, ¿a qué atribuye usted que en este país no se ha podido a favor del pueblo firmar absolutamente nada, ni el pacto fiscal, ni el pacto eléctrico, ¿Qué ha faltado? El considerar que si se hace, se está beneficiando a quien está en el poder. Y se olvidan del pueblo. Porque el pacto eléctrico debió haber sido firmado. Y debió haber surgido ya el pacto de nación. Y mañana tú eres el gobierno, tu partido, lo que tiene que darle continuidad a ese pacto de nación e irlo remozando de acuerdo a las necesidades nuevas que se vayan presentando. No es un debate por un debate, y ahí está el error. No, yo recuerdo que Juan Bosch le hablaba a su pueblo todos los días cuando llegó en octubre del 61. Y aquello fue calando en un pueblo que era analfabeto y andaba descalzo.
Era un pueblo que no tenía el sentido todavía de saber lo que era bueno y malo, porque todavía teníamos todas las semillas, todas las ramificaciones del trujillismo. Le hablaba a su pueblo, le iba hablando con un lenguaje que lo entendiera, del hijo de Machepa, el tutumpote, el carro pecueso largo. Le hacía como si fuera un cuento, una narrativa, y ese pueblo se fue enamorando. Y la Unión Cívica, que tenía todo el poder de los terratenientes y de la oligarquía, se daba por ganador. Aquel hombre lo sorprendió. ¿Por qué? Porque el pueblo se enamoró de su discurso, se enamoró de sus palabras, se enamoró de sus ideas. Aquí en el país solo hay un político que le habla a su pueblo. Es duro decirlo si quieren. Molesta a algunos oídos, pero tengo que decirlo. Al que acusan de que no habla. Porque todos los domingos está hablándole a su pueblo. Y en el Congreso de la Nación dirige un discurso que dura 4 o 3 horas. No hay un domingo que no hable con gente del pueblo. No hay un domingo que no entre en contacto. ¿Y sabe qué se llama eso? Mientras los otros están por la nube perdiéndose, le está comiendo los caramelos. Julián, muchísimas gracias. Gracias Gracias, a Ángel Julián Cerulle. Siempre es grato conversar con este hombre que es un erudito. Que maneja a la perfección el tema político, se nos quedó el tema judicial, pero de verdad es uno de los políticos más aterrizados. Pero déjame decirte antes, un segundito, no lo conozco personalmente, al que es presidente designado de la Suprema, pero duró 10 años siendo el director de la Escuela Nacional de la Judicatura. El muchacho tiene formación. Nadie se la cuestiona. Permíteme, el hecho de que una persona haya militado en un partido político, porque todos tenemos nuestra simpatía, El negrito detrás de la oreja. y todos, no lo excluye. Ahí hay jueces, por ejemplo, ahí está Nancy de aquí. Nancy es una muchacha que no tiene militancia política. Presidente. ¿Eh? Presidente. No, ¿Por qué buscar en un país para irnos, donde hay tanta gente preparada, buscar un conmilitón? No importa. Lo que hay que ver es su formación y su y su capacidad y su seriedad. Debe ser récord eso. Yo creo que en la historia en ninguna parte del país se ha visto eso, que se coja un funcionario de un gobierno y se lleve a la justicia. Bien, pero vamos ahora a desear que haga lo mejor. Y esperemos. Esa fue la misma, señora, muchísimas gracias. Esa fue la misma postura con el procurador, que ha sido un fiasco, que venía de la Sorbona de París. Y miren qué fiasco lo de Ahí este ya señor. no. Gracias a ustedes por la sintonía, a Julián Cerulle por sacar un momento, un hombre sumamente ocupado que empieza a trabajar desde temprano y vino a conversar con ustedes y con nosotros. Feliz resto del día. Mañana a las 7 en punto, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo les espera en otra edición de Diario 55 y el café de Diario 55. Feliz resto del día.